Mi Señor y mi Salvador, como dice Proverbios 23, honra es del hombre alejarse y dejarse de la contienda. No tenemos que estar peleando, tenemos que estar tratando siempre de buscar la paz, el entendimiento entre todos nosotros. Miren, el presidente Danilo Medina en la rueda de prensa que hizo el pasado martes daba unos datos sobre los efectos que ha tenido sus políticas sociales para bajar los niveles de pobreza que eran diferentes a lo que había dado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por lo menos en la forma en cómo lo presentó. ¿Qué decía el presidente? Porque parece el tema de la reelección y otras cosas se llevaron muchos datos interesantes de esta rueda de prensa que dio el presidente, donde evaluó sus 2 años de gobierno. Él decía, una de sus grandes satisfacciones es estar en contacto directo con la gente y poder llevarle ayuda a mucha gente que no puede ir a Palacio, que no tiene quien lo ayude. Y decía que la pobreza rural, en el plano de los campos, había descendido en los 2 años de gobierno 9%. Y la pobreza urbana había descendido alrededor de un 2%. Y que combinado, entonces se daba el 6% que sí hablaba el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y había dicho también el Banco Central hace un tiempo. Esto implicaba, desde el punto de vista de la valoración del presidente, que es un hombre, además de que es economista, es un estadista, un hombre que conoce y maneja cómo la maquinaria del Estado se mueve y cómo las políticas sociales tienen o no efecto. O sea, el presidente hablando, uno tiene que creer en que esto es una explicación, es una investigación que se hace, se le da al presidente y por eso él da esos datos, porque el presidente no puede estar inventando. Muchos economistas, sobre todo de la oposición, especialmente Miguel Seara, decían no es posible que haya una reducción, digamos, significativa en 2 años, un 6%, si no ha habido un crecimiento de la tasa de empleo, si no ha habido un crecimiento efectivo del Producto Bruto Interno y una serie de elementos. Y hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o este fin de semana, da una explicación. Yo había dicho hace un tiempo que las políticas directas sociales llevadas al campo iban a provocar, sobre todo, un impacto tal, porque ahí no solamente se le estaba llevando dinero para prestarle a esos productores, sino que cada una de esas personas aumentaba sus ingresos, pero al mismo tiempo contrataba nuevas personas. Es decir, no era solamente llevarle el dinero que le lleva el presidente, alrededor en las 73 visitas sorpresa del presidente, van alrededor de unos cerca de entre 7 y 10 mil millones, hasta ahora desembolsado, y que esto provocaba una especie de un poco de movilidad social importante en los sectores agropecuarios. Esto es un paso que lógicamente se tiene que vincular para ser sostenible en el tiempo, no puede ser solamente un asunto que se haga y ya no se vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque la economía, su proceso de crecimiento, impactar lo que es el ingreso per cápita es una movilización global de la economía. Pero tú impactas sectores y de esa manera tú puedes de alguna manera lograr un nivel bajo o que se baje en algunos puntos de la pobreza porque tú estás yendo a los sitios donde hay mayores niveles de pobreza. Si no es lo mismo en clase media que tú logres que la clase media tenga un poquito más de ingresos porque eso casi no impacta. Tiene que ser un proceso más global, más amplio. Pero cuando tú vas a donde hay los mayores niveles de miseria, los mayores niveles de pobreza, las políticas sociales dirigidas para que la gente tenga mayores ingresos y tenga mayores posibilidades de crear empleo, mayores posibilidades de consumo, esto se refleja de manera directa a el enfrentamiento a la pobreza, a bajar los niveles de pobreza. Por eso yo comparto, creo que el presidente habla la verdad, yo creo en esos datos. Sé que su interés, y lo decía él, es que en estos 2 años pudiera ser más amplio este aspecto. Y él decía incluso, yo me siento muy bien con esto, ojalá que en estos 2 años que vienen yo siga por lo menos un 6% de bajar los niveles de pobreza. O sea, se siente satisfecho y dice que ojalá pueda hacer eso porque sabe lo que significa solamente en un periodo de gobierno, tú lograr reducir los niveles de pobreza en un 12%. Nada más hay que pensar que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, alrededor casi 2 millones de personas, estamos hablando entre un 15 y un 20% de la población dominicana, bajó a niveles de pobreza y de pobreza extrema por los impactos de la crisis económica del gobierno del presidente Hipólito Mejía con la crisis de los bancos y el mal manejo de la crisis de los bancos y el mal manejo de la economía en sentido general en los 4 años. Entonces, lo que se perdió ahí, rescatarlo no es fácil.
presidente Leonel Fernández en los 2 periodos siguientes no logró un impacto tan grande. Lógicamente, el estilo de gobernar, el estilo económico, la forma del modelo económico del presidente Leonel Fernández no es la que lleva al presidente Danilo Medina. Hay que recordar que el presidente Leonel Fernández, aunque impactó y lógicamente subió una gran cantidad de personas de niveles de pobreza y pobreza extrema a niveles, ahora, y lo decía el presidente Danilo Medina, ahora estamos hablando de que no necesariamente tiene que ser a clase media, están como un periodo entre dejaron la pobreza por sus niveles de ingresos de acuerdo a los organismos internacionales, pero todavía no han llegado a clase media. Y decía el presidente Medina, mi interés es que fortalezcamos cada vez la clase media y llevemos más gente a clase media, porque el desarrollo y la consolidación de cualquier economía de un país depende de su nivel de clase media. Mire la clase media de un país, usted se va a dar cuenta cómo está esa nación, cómo está ese país. Entonces dice él, yo sé que es un esfuerzo grande, hay gente que sobre todo los que salieron de pobreza extrema, recuérdense que según los parámetros internacionales que miden esto es, una persona está en pobreza cuando su ingreso mensual es 4,000 pesos y en pobreza extrema cuando es 2,000 pesos. Si usted logra elevar el nivel de esa persona, lo está sacando de esa condición, pero todavía no es clase media. Entonces hay como una especie, los organismos internacionales, como una especie de transición. Y dependiendo de que continúen esas políticas, es decir, que haya, en el caso de, sobre todo los sectores agrícolas, donde el presidente ha ido de manera directa, en la medida en que esta gente que consigue préstamos, invierte de manera correcta, encuentra mercados nacionales e internacionales para vender, tiene mayores posibilidades de seguir creciendo, de generar empleo, de aumentar sus niveles particulares de ingresos y de ganancia. Entonces, en esa medida va subiendo en la escala social. Ahora, lo cierto es que hay alrededor de 500,000 de personas que salieron de su condición de pobreza extrema y pobreza según los parámetros internacionales. Es decir, gente que antes de estar el gobierno del presidente Danilo Medina tenían ingresos de 2,000 pesos o 4,000 pesos y han salido de eso por sobre todo entiendo yo, este impacto de las visitas del presidente y la ayuda al sector agropecuario de manera directa. No es un proceso global de la economía. Claro, no es el proceso global de la economía, pero es un proceso parcial que es parte del proceso global. Hay una discusión de fondo, porque hay una contradicción que no está planteada abiertamente, sino para el que sepa leer, es decir, para la gente que está más o menos empapada de la problemática económica, están asistiendo a una respuesta distinta. Esta semana, ¿qué hizo el Banco Central? ¿Qué datos dio el Banco Central? Habló del crecimiento del Producto Bruto Interno con la nueva medición. Del Producto Interno con la nueva medición, etcétera. Economía, Planificación y Desarrollo está diciendo que esos cambios no son producto de el crecimiento económico. Que eso no es producto de crecimiento económico, que eso es producto de la distribución. Es decir, tenemos los mismos 100 pesos con lo que nos manejábamos. Lo que pasa es que de esos 100 pesos, antes un grupito se quedaba con 80 y los otros se repartían 20. Ahora tenemos los mismos 100 pesos y entonces 30 le está llegando al grupito que nada más le llegaba 20, pero son los mismos 100 pesos. Eso es lo que está diciendo Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, que lo que ha variado es la distribución. Eso es lo que está explicando. Sí, pero sin embargo, yo creo que el presidente dio respuesta a esta inquietud en su rueda de prensa del martes. Decía, la economía está creciendo y tiene que seguir creciendo, porque si no crece, no va a impactar nada, ni nosotros vamos a lograr enfrentar la pobreza. Es decir, si es una economía en términos depresivos, eso que hace el presidente no tiene ningún impacto. Porque a final de cuentas, si tú logras de manera directa hacer que un sector esté en mejores condiciones, si hay un decaimiento de la economía, de ellos también se provoca un decaimiento y por tanto no se mide. Es decir, hay una combinación. Yo creo que siempre ha habido, en todos los gobiernos, hay un problema entre los que manejan la economía por un lado y entre los que manejan la política monetaria y el Banco Central. Siempre hay algunas cositas. Yo creo que aquí se complementan los dos. Los dos tienen algún nivel de razón y algún nivel de sin razón. No, uno debe no tener razón. No, el Banco Central dice. Ellos están planteando cosas distintas. No, el Banco Central no dice que el enfrentamiento a la pobreza es por el crecimiento del Producto Bruto Interno, no lo dice el Banco Central. El Banco Central dice que la economía globalmente está creciendo 7.2, de acuerdo a la nueva. O sea, eso puede ser de manera injusta que esté creciendo, que un sector esté creciendo más que el otro, pero es un promedio. La economía dominicana, y si no creciera, hubiera mucho problema, lo dijo el presidente el martes. Si la economía, yo quiero que la economía siga creciendo, que crezca más. Y este año
está proyectado 5 y yo creo que va a crecer 6 o 7. Y el año que viene debe crecer más porque esa es la garantía de yo poder hacer todo lo que estoy haciendo y de manera directa en algunos sectores. Entonces, en el caso de lo que dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, recuerda, el primero que dijo que aquí habían alrededor de 500,000 de personas que habían sido de manera directa afectadas positivamente fue el Banco Central en la rueda de prensa de marzo. Después, el informe que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo le dio un primer sustento. Y este segundo sustento, después de que el presidente da la información. Es decir, todos están más o menos en la misma orientación. Alrededor de 500,000 de personas, entre 5 y 6% afectadas los niveles de pobreza y pobreza extrema. Lo dice el Banco Central, lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y lo dice el presidente de la República. El cuestionamiento está, ¿cómo se ha producido? Bueno, si tú quieres, si el Banco Central quiere que lo diga que es por el crecimiento del Producto Interno, si el Ministerio de Economía diga que es por el directo, lo importante es que se está produciendo y que todos están de acuerdo que se está produciendo, porque no van a poner al presidente, además el presidente sabe de eso, porque el presidente es economista. Cuando el presidente te dice, en el caso del sector agropecuario, donde están los niveles más bajos, hubo una variación de 9%. Y en el sector urbano, 2 puntos y pico. En el fondo, tú leyendo así, ajá, Economía, Planificación y Desarrollo te está diciendo, yo tengo mis reservas sobre los datos del crecimiento económico. Está bien, pero de la pobreza se dice que se redujo. Exactamente. De lo que yo estoy seguro es que ha habido un modelo de distribución, una redistribución, un modelo de distribución que ha cambiado. Y ese cambio ha impactado la reducción de la pobreza. De eso sí yo estoy seguro. Lo que te está diciendo con relación a lo otro es que tiene su reserva, porque también lo que, fíjate, qué contradicción, crecimiento económico y sin embargo el ingreso per cápita no ha variado en nada. No ha variado en nada el ingreso per cápita y estamos hablando del per cápita. El per cápita no quiere decir que yo reciba más. Es que alguien tiene que estar recibiendo más y entonces cuando se calcula en términos per cápita también eso me sube a mí. Pero es que la economía puede crecer y no cambiar el per cápita, Julio, porque también la economía es general. O sea, tú puedes subir mucho en un sector y no subir en el otro y eso el promedio te lo mantiene estable. ¿Y quién está recibiendo esos ingresos? No, lo que estoy diciendo, la economía está creciendo. Okay. La economía, o sea, pero la economía, todo el mundo está claro que la economía creció 5% el año pasado. Es verdad que está creciendo, lo que hay algunas cosas que uno quisiera una explicación. ¿Cómo es que si me crece el Producto Interno Bruto, me crecen los ingresos, entonces eso no se me refleja en un incremento del per cápita? Por la distribución injusta, Julio. Es que el Producto Bruto Interno es la cantidad de riqueza que genera la economía en un periodo determinado. Tú puedes generar muchísima riqueza, distribuirla de manera inequitativa, totalmente absurda. Es que el per cápita no mide la equidad. El per cápita sencillamente mide ingresos, no mide la equidad. Es decir, el per cápita no mide si María Elena está recibiendo más que yo. Ahora, si María Elena recibe más, eso se refleja en mí a la hora del per cápita. Eso se refleja en mí porque van a decir que lo que Pepín está recibiendo lo estoy recibiendo yo, pero porque aparece calculado. Entonces, si alguien está recibiendo esos ingresos, en el cálculo per cápita de todos los dominicanos, eso tiene que tener algún cambio. Nosotros... Yo no sé exactamente cuál es la situación. Nosotros estamos ubicados en el lugar 115 en el ingreso per cápita mundial. En el lugar 115 con un per cápita que es de $9,400 anuales. Ese era el per cápita nuestro. Yo no sé si tenemos ahora 9,041. Si tenemos 9,042, si tenemos 9,000, si tenemos 9,043. Eso debería estar reflejado ahí. Y entonces dice Economía, Planificación y Desarrollo, porque hay formas muy elegantes de contradicción. Es decir, es llevar la contradicción a alguna gente que la pueda buscar con lupa. Miren, esto es así. Y el per cápita de los dominicanos se mantiene inalterable. ¿Qué está diciendo? Que ellos no saben dónde se han ido esos ingresos. Claro. No. Eso es lo que están diciendo. Lo que están diciendo, ellos están claros en el sentido de que se ha enfrentado a la pobreza. Siempre ha habido. No, de la pobreza no está en duda. Por eso, pero ellos dicen que la distribución. No, a mí lo que me interesa es ese, porque el otro, sí, por más que diga economía, que siempre ha dicho, economía siempre ha cuestionado al Banco Central, siempre, no ahora, en todos los gobiernos, todo. Economía dice, no, que el cálculo no es que se y siempre dice, no es eso, o no es esa magnitud. Ahora, lo que sí está de acuerdo Economía, que ha crecido la economía, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, él puede decir, no es el nivel que dice el Banco Central, no es 7.2, tal vez 4, como dicen ahora. El nivel de variación no es lo que dice el Banco Central, sino que es 4 puntos y pico. El presidente acaba de decir que es un 6.2%,
y yo le creo al presidente. Entonces, que por cierto, esas cositas ahí, yo pues no he tenido tiempo de una lectura más profunda del informe, porque al cambiar la metodología se está diciendo que unas informaciones que se daban antes de supuestos crecimientos. Es verdad. Pero en años anteriores que supuestos crecimientos, que el Banco Central ha dicho ahora. Yo lo dije, pero es el mismo Banco Central que lo acepta. Que los supuestos crecimientos que se enfocaban en la administración anteriores no eran tales. Sí, que no eran en la magnitud. Que no eran esa magnitud. Pero seguía creciendo. O sea, sí, pero que el crecimiento que no era de esa magnitud. Ha dicho el mismo Banco Central ha dicho ahora. No, ¿sabes por qué? Sí. Porque se estaba actuando en función a un año que no se correspondía con la realidad. Sí. Entonces, cuando cambiaron la metodología, dijo, hubo cálculos que hicimos, porque estábamos haciendo con una metodología que no era la que correspondía. Entonces, siempre creció la economía, eso es lo importante. Ahora, ninguno de estos datos dice la economía se ha caído. No, la economía sigue creciendo. Y aunque haya diferencia entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, que siempre la ha habido en todos los gobiernos del PLD, y recuérdense que en el gobierno de Hipólito Mejía habían 3 bancos centrales y 3 ministerios de Economía, cada uno diciendo cada cosa por su lado. Sí, eso siempre ha dado. ¿Por qué? Bueno, porque el criterio tal vez de investigación que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no es el mismo del Banco Central. Ahora, lo correcto es lo siguiente. Ambos dicen, está creciendo la economía. Ambos dicen, se está enfrentando a los niveles de miseria y de pobreza y de pobreza extrema. Y ambos dicen que un porcentaje importante, porque entre 4 y 6%, usted lograr en cualquier economía del mundo, que en un periodo de 18 meses a 2 años, de 18 a 24 meses, usted logre enfrentar los niveles de pobreza y pobreza extrema en un 6%, es un logro que tiene una significación muy grande, sobre todo en una economía, como decía el presidente, que lamentablemente los ingresos no le dan al gobierno para resolver todos los problemas. Ahí está el asunto de la deuda. Y dice, mi tendencia ¿cuál es? Yo estoy tratando de llevar el déficit fiscal lo más bajito posible, porque cuando ya no haya déficit fiscal, eso que debemos en términos de deuda externa, la vamos a ir resolviendo, pero mientras tanto no es posible. Y no se puede parar la economía. Ahora, no se puede pararla, frenarla. Frente a esas cifras, ¿cuál es la percepción de un segmento de la población y de empresarios pequeños, medianos y grandes que no ven ese crecimiento de la economía? El sector agropecuario sí lo ve. El sector agropecuario, todos estos datos lo comparte porque es el que está siendo más positivamente afectado. Eso en términos oficiales, ese sector. Pero fuera de eso, empleados que tienen ingresos fijos y aunque no hay niveles de inflación altos a nivel de Banco Central, pero sí cuando van al súper, sí cuando van al colmado, sí cuando van a comprar cualquier bien y servicio es más alto. El presidente explicaba eso en la rueda de prensa. El presidente le preguntaron eso mismo. El presidente, ¿por qué usted no enfrenta la inflación? Le dijo, el problema de la inflación ha sido controlada en los últimos tiempos porque nunca ha pasado de esto. ¿Qué es lo que pasa? Los niveles de ingresos. O sea, no hay niveles de ingresos grandes y por eso él está peleando en el sector agropecuario y también dice que él fue que dijo que debe haber un pacto porque con 10,000 pesos nadie vive. ¿Qué es lo que ha pasado? No es que hay niveles de inflación. Si hubiera niveles de inflación, aquí hubiera una explosión social. Lo que pasa es que lo que gana la gente no le da para comprar. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué él se ha ido al sector agropecuario? Básicamente porque es donde están los niveles más bajos. Y eso tiene un impacto social, que es lo que le expresa. Entonces, lógicamente, tú vas a donde una gente que vive en el sector urbano, que tiene tal vez los mismos ingresos de hace 5 años, recuérdate que esto es un problema acumulativo, y no le va a dar. O tal vez tiene otro trabajo que gana menos y no le va a dar. Ese va a decir, bueno, yo no estoy impactado. Pero los que están en el sector agropecuario, donde ha sido el impacto más grande de un 9%, sí lo sienten y tú lo ves. Todo ese dinero que ha sido llevado a cada uno de esos sitios, tú vas, ahí se creó empleo, nuevos ingresos, algunos niveles de riqueza en función de nuevos mercados. Hay una realidad que es un proceso pequeño que va poco a poco creciendo y desarrollándose, pero tiene un gran impacto social. Y lo dice el Banco Central, lo dice Economía, Planificación y Desarrollo, y lo saben incluso los economistas de la oposición. Que el Producto Bruto Interno ahora con esta nueva medición está demasiado alto, es posible, pero es verdad que teníamos uno que estaba bajito porque estábamos midiendo en base al año 91, 16 años atrás. Los mismos organismos internacionales dicen debe ser 5 años mínimo para tú poder medir bien, porque tu economía cambia. Señor, la economía de ahora, del 2007, que se tomó ahora como base, no es la misma del 91. Entonces, como decía Julio, y lo dijo el Banco Central, hay algunos cálculos que se hicieron, sobre todo entre 2000 y 2008, que también bajaron. Hubo un momento, creo que la economía dice un momento que 6% y fue 4%, bajó 2 puntos. ¿Por qué? Porque se ajustó a lo que era la realidad del cálculo de la economía en este tiempo. El presidente decía, y yo creo que fue una de las cosas fundamentales que dijo desde mi punto de vista en la rueda de prensa del martes, que su gran tarea es seguir llegando a la gente que nadie le llega.
a la que no puede ir al Palacio a pelear, a la que no puede ir a los medios de comunicación, la que están en esos sitios que necesitan ingresos para cambiar su condición y que nadie se lo lleva. Entonces, que siga con esa política, porque esa política va a seguir dando buenos resultados para enfrentar la pobreza y la pobreza extrema en la República Dominicana.